Estudio de. ¿Sabías que una fuga en tu alberca puede costarte miles de pesos en recibos de agua, químicos y demás? Hoy estamos aquí para presentarte cómo detectarlos y solucionarlos. Me presento, mi nombre es Ramón Madrid, soy el autoinvitado en mi podcast de albercas, Hablemos de Albercas. Y hoy en particular les quiero hablar de un tema que me apasiona muchísimo, la detección de fugas. Ya tenemos con este tema más de 15 años que empezamos como un tema de hobby y lo hemos ido profesionalizando hasta el día de hoy, que ya hacemos detecciones profesionales de todo tipo y siempre nos hacen preguntas: ¿cómo detectar una fuga? ¿Mi alberca tiene o no tiene problemas? ¿Cómo saber? ¿Alguna recomendación básica? Bueno, pues me animé a hacer este podcast para presentarles mi experiencia y qué les recomiendo hacer para que ustedes sepan si tienen o no tienen un problema, y si lo tienen, a lo mejor alguna apuestita de que lo puedan reparar rápido. Yo ya tengo con esto más de 15 años en la detección de fugas y construcción de albercas, y les quiero compartir un poco mi experiencia. Primero, ¿qué es una fuga? Una fuga es una pérdida de agua diferente a la evaporación o a la pérdida que ocasionan las personas dentro de tu alberca. Entonces, a veces se malentiende y a veces nos hablan clientes y nos dicen: oye, mi alberca perdió medio milímetro por día. Pues bueno, o sea, cada alberca puede perder distintos niveles por tema de evaporación principalmente. Les platico. Por ejemplo, el día de hoy fuimos a hacer una detección de una fuga que reparamos y de factor de evaporación. Estamos en invierno, ahorita aquí es un clima más o menos templado, no hace tanto calor, y ese proyecto de alberca por tema de evaporación perdió 1 centímetro, no fuga, evaporación. Y nos ha tocado, por ejemplo, un proyecto igual en frío que perdió 3 centímetros por evaporación. Obviamente hay su chanchuy, que es: tenía el sistema de calentamiento prendido 24 horas, muy caliente la alberca. Entonces obviamente pues es como si dejaras en una estufa con agua prendida bajito, pues el agua al fin de cuentas vuelves al día siguiente y te va a amanecer vacía, ¿no? Entonces es más o menos lo mismo que pasa en las albercas. Por eso hay que cuidar ese factor. Y el factor número 1 de evaporación en una alberca resulta que es el viento. Entonces tenemos que tomar mucho en cuenta eso para saber si es o si tenemos o no tenemos fuga en nuestra alberca. Ahora, ¿qué tipos de fugas hay o existen en las albercas? Están las fugas estructurales, que se dan pues alguna raíz de un árbol que te rompió la alberca, alguna junta fría, algún problema en el acero, algún problema durante el colado, etcétera. Y esas es un tipo de problemas que puede pasar el agua por ahí y ocasionarte una fuga. Existen fugas en tuberías, que son algún tubo roto, algún problema en alguna unión, algún accesorio. Esas son otro tipo. Existen también en las uniones, que son uniones con concreto y el accesorio, es decir, en las uniones con los retornos, uniones de desnatadores, unión de las lámparas. Es uno de los problemas, de hecho, más comunes que existen. Eso también es otro tipo de problemas. Y yo le hablo las fugas ocultas, ¿no? Esas que son muy difíciles de encontrar, sobre todo el punto exacto. Y son las fugas que están debajo de elementos que nosotros creamos en nuestras albercas, ¿no? Que son los escalones, las bancas. Entonces es muy difícil detectarlo con métodos tradicionales, pero existe la pérdida de agua. Bueno, el por qué tú debes detectar una fuga. Primero, obviamente por la protección de la inversión. Si tú construiste una alberca, ya sea por recreación o por inversión o por lo que quieras, si tú tienes una fuga y no la atiendes, ese consumo o esa filtración te puede estar ocasionando algún problema, quizás mayor. Hay muchos casos de asentamiento que se dan por eso. El agua va agarrando caminito y se va haciendo cada vez más grande y te puede ocasionar un problema muy, muy grande. Obviamente los altos recibos de agua, el alto consumo de químicos y la problemática de mantener tu alberca en buen estado. Eso es como tú puedes detectar y el por qué debes de detectar un problema de fugas. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos:
¿tengo o no tengo fuga en mi alberca? La recomendación que yo les hago, si ustedes tienen alberca o conocen a alguien que cree tener fuga en su alberca, es hagan la prueba de la cubeta. La prueba de la cubeta es muy sencillo, lo pueden googlear, yo aquí se lo voy a explicar muy básico. Pueden agarrar un jarrón de agua o una cubeta, la que ustedes quieran, de preferencia transparente. ¿Por qué? Porque necesitan ver dentro y fuera de la cubeta, porque la van a llenar al mismo nivel de agua por dentro de la alberca. O sea, la cubeta y la alberca van a quedar en el mismo nivel de agua las dos. Y le vas a dar 24 horas. Tú la vas a marcar con una plumón, un permanente o con una cinta, con lo que quieran. Le dan 24 horas y vuelven. Si al día siguiente que ustedes llegan, baja lo mismo la cubeta que el agua de tu alberca, tú no tienes fuga, lo que tú tienes es una evaporación. Ya si tú quieres corregirla, pues se le ponen un sistema de cubierta o se le ponen otro tipo de elementos o le bajas a tu sistema de temperatura para corregir eso. Ahora, si tu cubeta bajó medio centímetro y lo que es tu alberca bajó 2, ahí sí tú ya sabes que tienes 1,5 centímetros de fuga. ¿En dónde está? No sabes todavía, pero ya sabes que tienes una fuga. ¿Sí? A eso me refiero. Ahora, si bajó 1 centímetro tu cubeta y 1,5 centímetros por fuera, posiblemente tengas medio centímetro de fuga por tu volumen, por tu área de tu alberca, por tu volumen de área que tú tengas. Entonces ya sabes también la magnitud de tu problema. Ahora, hay casos muy drásticos que la cubeta baja medio centímetro y por fuera de la alberca te baja 8 centímetros. Pues bueno, ya son casos más dramáticos de fugas, pero es un elemento muy, muy sencillo que todos pueden utilizar en cualquier alberca y les va a funcionar. Aquí la clave es que esté dentro de la alberca. Por eso se acostumbra a poner en un escalón o en algún lado o ustedes idear la forma para acomodarla. Nosotros tenemos una cubeta que es un poquito más profesional y nos marca todos estos elementos, pero no la necesitas. Con lo que la hagan, como yo les dije, con eso es más que suficiente y de ahí parten. Ahora, ¿qué otra forma podemos saber si tenemos fugas? Si tienes una alberca en segundo nivel, obviamente tú vas a ver humedades, o si tienes oye, qué raro que cerquita de mi alberca siempre está esa humedad ahí en esa barda, o está en esta, hay unas, está verde, seco todo, y hay un nichito ahí que siempre está verde. Bueno, son temas donde uno se puede dar cuenta si tienes o no tienes una fuga. Obviamente alguna fisura que tú veas en una alberca, que la veas así que, oye, qué grande está esta grieta. Bueno, también es una forma de darte cuenta si tienes o no tienes un problema. Igual si tú ves que los niveles están bajando más rápido de lo normal, aunque no haya hecho la prueba de la cubeta, a esa persona que le bajaba 8 centímetros por día, bueno, eso no es normal. O que tengas un flotador y el flotador siempre esté sonando, siempre esté prendido. Esa es una forma en la que te puedes dar cuenta que tú tienes un problema de fuga. No sabes en dónde todavía, pero el que tú lo sepas es importante. Ahora, ¿cuánto es normal de que se evapore una alberca? Como les dije, para eso es la prueba de la cubeta, pero yo entro desde el rango de medio centímetro por día hasta 3 centímetros y medio que nos ha dado, sobre todo en albercas desbordantes con sistemas de calentamiento prendidos. Más de eso no nos ha tocado a nosotros, no dudo que se dé, pero por eso es muy variable. Puedes tener 1 centímetro de pérdida y no ser fuga, y puedes tener medio centímetro de pérdida en base a la medida de la cubeta y sí es fuga. Entonces no hay un factor para determinarlo. Lo que sí puedes determinar es la gravedad de tu problema, ¿no? Entonces para eso es la prueba y el conocer si tienes o no tienes un problema, ¿no? Eso es lo más importante. Ahora, si tú ves una humedad, si tú ves algún problema, el que tú sepas que no todas las fugas pueden ser o son de tu alberca, también es importante. Y lo digo porque nos ha tocado muchas ocasiones que no tienen fugas las albercas. Sin embargo, pues el culpable siempre es la alberca porque es el elemento que está ahí. Y hemos hecho ya varias detecciones de albercas en segundo nivel donde la gotera queda por abajo de la alberca. Y cuando hacemos el diagnóstico, pues resulta que fue un contacto que está allá por fuera y le entra agua y se queda, se llena la manguera cuando llueve y está goteando, pero no es la alberca. Y es importante el saber este tipo de elementos porque para no hacer inversiones de más. Por ejemplo, ese caso que fue una filtración
por razones ajenas a la alberca, si tú, como en ese caso, ya habían tumbado el azulejo, repararon y la fuga seguía. Yo le digo, y es que la puedes reparar 1000 veces, la fuga va a seguir, porque tu fuga está en otro lado. Entonces, no el que la fuga salga exactamente aquí abajo de donde estoy yo, quiere decir que la fuga está ahí. El agua recorre y viene saliendo por el punto más débil, que viene siendo este. Pero bueno, al fin de cuentas es tener la mente abierta para lograr una buena detección y sobre todo estar abierto a cualquier escenario que te pueda tocar en la detección, ¿no? Ahora, ¿qué herramientas existen desde las más básicas hasta las más sofisticadas para lograr una buena detección? La más conocida, y yo siempre digo esto al que me pregunta o en los cursos que nosotros damos es, ¿quieres hacer la detección de fugas como hobby para un proyecto tuyo o lo quieres hacer para negocio? Si lo quieres hacer como hobby o para un proyecto tuyo y tienes la paciencia de decir, no importa que me tarde una semana o que me tarde 2, no lo tengo que solucionar en 2 horas. Bueno, entonces no pasa nada. No hagas una inversión tan importante como es la de comprar equipos, hacer una inversión importante para hacer una detección o 2 detecciones. No tiene el caso. Si tú quieres hacerlo de forma profesional, ahí sí te digo, inviértele y compra buen equipo. ¿Por qué? Sobre todo por la rapidez con la que tú puedes detectar las fugas. No es lo mismo detectar una fuga en una semana que detectar la fuga en 2 horas, como lo hacemos ahorita con todas las herramientas que traemos ahorita de antemano, pero sí es una inversión que se suma día con día, pero sobre todo para dar un mejor servicio, ¿no? Entonces vamos a continuar. La herramienta más básica que tú necesitas, independientemente de si lo quieres como negocio o no, lo vas a requerir, es el método de la tinta. Para eso necesitas unos conitos que vienen sellados y viene uno abierto. El abierto viene un hoyito. Los cerrados los colocas en los retornos, los colocas en los fondos o en el desnatador. Y hay uno abierto que es el donde tú vas a ponerlo en donde tengas sospecha de fuga y le vas a inyectar la tinta despacito y vas a ver si tienes o no tienes un problema. Eso es muy económico y te puedes dar cuenta. Hay mucha gente haciendo detecciones de fugas con solamente este método. La diferencia es el tiempo y cuando las fugas salen en áreas más complicadas, ¿sí? Porque aquí ahorita les voy a platicar. Por ejemplo, yo puedo hacer la prueba con tinta en una tubería y sí, me succiona. Entonces, ¿qué vas a saber? Que tienes un problema en tu tubería, pero hasta ahí llegas. Tienes un problema en tu tubería, pero no sabes en dónde. Entonces, ahora entramos nosotros ya con los equipos más sofisticados para decirte exactamente en dónde está tu punto donde tienes que romper porque tienes acabados premium para no destrozar tanto y ya nomás hacer marcas en donde tengas que hacer la reparación, ¿no? Pero la tinta ya te dio la solución. La prueba de la cubeta, igual. Puedes comprar una cubeta más profesional o lo puedes hacer con una jarra. Al fin de cuentas, la solución te la va a dar. La inspección visual, el ver todo eso, tener la mente abierta, también te va a servir mucho. Y un lugar donde siempre salen, no siempre, pero es muy común que haya problemas, es en los empaques de los filtros. Que te falló el empaque de filtro, entonces cuando tú prendes tu sistema de filtración, se te va un poquito de agua de tu alberca a drenaje. Entonces, a veces es nada más cuestión de ajustar el empaque o cambiar el empaque por uno nuevo y listo, ¿no? O a veces muchos ya le ponen la llave de cierre en el drenaje para garantizar que no se vaya el agua por ahí, ¿no? También le puedes poner una válvula check de esas abiertas para estar viendo si escurre el agua e ir descartando posibilidades de fugas, ¿no? Ahora, con la tinta, si tú haces la mente abierta, tú te puedes meter en todas las uniones de las tuberías, no solo por dentro, sino por todas las uniones, en las lámparas y todo, de forma despacito. En nuestras redes tenemos muchos videos de eso, de las detecciones de fugas, de cómo lo hacemos, cómo inyectamos la tinta. A veces llego un cliente que me compra, a veces que me compró unas tintas y de repente me dice, oye, no la encuentro, y me manda una foto de la alberca y está toda la alberca pintada de amarillo. Le digo, no, pues es que así no es. Le digo, o sea, no es echarle y ver dónde, no. Es echar despacito y estar con paciencia. Eso les llamo con el tiempo. La tinta es paciencia y observación. Estar. Vamos y vamos y vamos.
y es un proceso. Ahorita estamos por iniciar un proyecto de detección de fugas. Es un hotel aquí cerca, donde obviamente por razones de que hay gente en el hotel, no podemos hacer detecciones de días. Entonces vamos a hacer detecciones de noche y con agua. Entonces vamos a entrar con método de la tinta, pero con paciencia. Obviamente ahí sí ya no voy a hacerme el que puede respirar abajo el agua. Vamos con nuestro kit para respirar abajo el agua y vamos a trabajar de noche. La alberca nos las van a cerrar desde 9 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana. Y ahí ese rango que tenemos para hacer las detecciones. Son albercas grandes, nos vamos a tardar, pero aquí, como les digo, el tema es paciencia. Una vez que detectemos el problema, pues obviamente para las soluciones, dependiendo de lo que salga, pues ya se va a ver si se tiene que vaciar o no. Pero bueno, ahorita es encontrar los puntos o problemas y hacer obviamente las pruebas también en las tuberías. Bueno, otra cosa que necesitas como herramienta básica si te vas o si quieres detectar un problema de fuga son los obturadores. Los obturadores es cómo tapar tuberías sin destruir. Es decir, estamos partiendo de albercas que ya existen. Entonces, hay obturadores que son especiales para eso. Los metes en el orificio, tiene una mariposita que tú las abres, le das vuelta y se hincha y te tapa el tubo. Entonces le puedes meter presión. Hay unos, así como el cono, nada más que digamos llevado a la versión un poquito más tecnológica, ¿no? Donde los conitos que vienen cerrados viene siendo tu obturador cerrado y el conito abierto viene siendo tu obturador abierto. Es un obturador que trae un hoyito al que le vas a inyectar agua o aire y con eso vas a detectar el punto. Aquí la ventaja es que ya vas a tener un grado muchísimo mayor que la tinta para detectar problemas. ¿Por qué? Por si tu problema de filtración en una tubería está por arriba del nivel de tu agua, no te va a salir por ahí por la tinta. De la otra forma, cuando tú le metes presión, te va a salir porque te va a salir. Entonces, por eso es importante. O si tu problema es de gotitas en una tinta, es muy difícil de verlo. Cuando tu problema es grande, pues es más sencillo, ¿no? Por eso yo a veces digo, los problemas grandes son muchísimo más fáciles de solucionar que los problemas chicos. Cuando son problemas de gotas, ahí es donde está el problema, en la detección y en la solución. Pero bueno, ya partiendo de que tú tienes los obturadores, los conos, ahí yo les digo, si tienes la paciencia, tú puedes llegar a dar un diagnóstico en dónde está tu problema. Inclusive puedes llegar a decir, mi problema está en el desnatador, o está en la línea de los retornos, o está en el fondo, o está en la estructura, o está en la lámpara. Hasta ahí estamos bien. Si te tocó que estás en estructura, en la lámpara, pues ya puedes tener una solución utilizando productos adecuados, los químicos, etcétera, que esos los vamos a dejar para otra ocasión. Ahorita es el tema del cómo detectarlos. En otro podcast les vamos a hablar de los químicos con un invitado especial que nos hable del por qué utilizar ciertos químicos para cada ocasión. Ahora, cuando detectas que, por ejemplo, tenemos un problema en tuberías, ¿cómo detectamos el lugar exacto de este problema? Nosotros utilizamos un ultrasonido, un geófono, que es con el que inyectamos agua y aire, combinamos esos dos sonidos y detectamos el punto exacto, ¿sí? Y al detectar el punto exacto, pues ya es donde tenemos que romper, pero es con presión. Ya con la tinta ya no puedes lograr este tipo de detecciones, ya tienes que hacer una inversión mayor para lograr este tipo de detecciones puntuales en donde te den la tubería. Están también las camaritas que metes por los tubos, aunque es más difícil de lograr una detección, pero puedes comprobar si con el geófono lograste detectar tu problema de tuberías, el punto exacto, puedes utilizar la cámara para ver, y corroboraste, ¿no? La cámara también la utilizan porque a veces no sabemos que es un problema del geófono. Si tú no sabes por dónde pasan las tuberías, es un problema, porque es parte número uno para la detección, el saber más o menos por dónde pasan. Si tú estás tratando de identificar abajo de la tubería, pero resulta que tu tubería está a 5 metros enseguida, pues no vas a detectar nada, ¿no? Entonces se puede prolongar la detección de fugas con este desconocimiento, pero la camarita
Sí, la camarita, y hay otros sistemas para detectar por dónde pasan las tuberías. Tú metes tu camarita por el tubo y por arriba estás pasando con un detector que es como un GPS y tú vas trazando por dónde pasa y ya puedes usar el geófono para lograr una detección más precisa. O, como en nuestro caso, que es lo que hacemos ahorita, utilizamos nuestro método de detección en seco, nos vamos con nuestra detección de gas y detectamos la zona. Con el detector de gas nosotros podemos determinar un área de más o menos 1 metro, 2 metros cuadrados, nuestro punto de fuga. Y ahora sí, usamos el geófono para decirte, bueno, aquí nos marcó fuga, pero ahora sí, aquí exactamente está el problema. Y ya, ranuramos, hacemos la reparación y ya no tenemos ni mucha destrucción y una reparación muy precisa. Obviamente también usamos lo que le digo, los tanques para respirar abajo del agua cuando se necesitan. Así como está la prueba de la cubeta manual, hay una prueba de la cubeta digital, que es, en lugar de tardarte 24 horas en tardar para ver un resultado de tu alberca, esta prueba te lo da en 20 minutos. Entonces, si lo vas a hacer como negocio, definitivamente te conviene. Nosotros la tenemos y la usamos, pero al final, siempre que hacemos una detección y una reparación, cuando el cliente nos contrata para una reparación de fugas y la alberca está llena y ya hicimos la reparación, nos gusta comprobárselo con la prueba de la cubeta manual. ¿Por qué? Porque al cliente le gusta ver, le gusta palpar y ver que realmente se solucionó tu problema y él lo está viendo. Ahí te la dejé a este nivel y aquí está este nivel y al día siguiente regresas y el cliente lo va a ver 3 veces en el día y va a ver que bajó ese rango y ya se queda tranquilo y listo, ¿no? A la que sigue. Entonces, pero existen métodos para tú hacer esas detecciones más rápido, ¿no? Ahora, hablemos un poquito de la detección de gas. Esa es la que nosotros traemos ahorita como nuestro caballito de batalla en las detecciones de fugas. Aquí el único tema, y es que me preguntan muchísimo, es que yo no puedo compartirles más sobre ese método, porque es un método patentado, es un método que nosotros traemos un compromiso y obviamente un contrato firmado para no compartir no es el secreto, sino que el método está protegido. En los equipos ustedes lo pueden comprar, no hay ningún problema, esos están en el mercado con gente especializada. El tema es cómo detectar los problemas en la estructura utilizando esto. Y además, aunque tengas los equipos, créanme, es mucho el mono, la persona que va a hacer la detección, importa mucho para lograr una buena y precisa detección. Entonces, por eso no podemos compartirles mucho ese método. Traemos ahorita de momento algunas franquicias por vender o por asegurar. Ya tenemos la de Monterrey, que nos está yendo muy bien con el método de detección en seco en Monterrey. Obviamente está en Argentina, que es donde está el creador, mi amigo Maxi y socio. Y allá en Monterrey, pues ahí está mi buen amigo también y colega y socio también, Germán. Y ahorita estamos por hacer detecciones en Guadalajara y ya hay varios interesados en socios comerciales en Guadalajara. Están también en Ciudad de México, en Cancún y muy posiblemente en Chihuahua y Sinaloa. Entonces, son métodos muy interesantes, muy sofisticados. Obviamente, al momento de ya adquirir la franquicia, ya nosotros nos abrimos y les decimos, pues ya todos los secretos, cómo hacerlo, aparte que les damos todo el equipamiento necesario. Pero ojo, esto es para que sea negocio. Si la detección de fugas no quieres que sea negocio, con el método de la tinta es suficiente. Cuando te topes con detecciones más complicadas es donde vas a tener ese tipo de problemas. Te digo porque nosotros por mucho tiempo estuvimos haciendo detecciones con los métodos entre tradicionales y con un poco de tecnología, pero nos tocaron varios que nos tardamos más de 10 días en hacer una detección. Entonces dijimos, bueno, como negocio esto pues no conviene. Ahora pues estamos muy bien porque nosotros sabemos que en 3, 4 horas te podemos detectar una alberca normal, tradicional, todo tipo de problemas. O si es más grande, en un día no pasa nada, pero con una certeza
del dónde está tu problema muy grande, pero obviamente va relacionado con una inversión y van muchos elementos pegados a este sistema, que es la pistola térmica, unos obturadores para lámparas, son varias cositas que vienen ahí arraigadas, pero yo siempre les digo, yo les puedo compartir todo, como les estoy compartiendo la prueba de la cubeta, lo que se necesita, pero cuando es el método de detección en seco, les puedo compartir cómo detectamos las tuberías, porque no hay ningún secreto, se inyecta el gas especial y se pasa por ahí y cuando te detecte el gas, pues por ahí vas a estar. Simplemente en la estructura es donde no podemos decir, que es donde ocurren la gran mayoría de las filtraciones en las albercas, ¿no? Y por eso pasa mucho que reparen la alberca y el problema persiste, como nos tocó en un caso que reparamos hace como un mes más o menos. Oye, que han venido 3 personas a repararlo, mira, ya el nivel bajaba a nivel de las lámparas. Entonces ya veíamos, ya arreglaron las lámparas, arreglaron acá, repararon aquí, rompieron aquí y no queda. Bueno, pues ya nos contrató, ¿no? Hicimos la detección, le decía, sí, mira, tu problema está allá, en un llenado, allá en donde nadie le importa, en un tubito ahí estaba hueco por abajo. Curiosamente, se relacionaba con la banca y con todo lo demás que habían reparado, pero le digo, tú puedes hacer lo que quieras, tu problema estaba allá y siempre estuvo allá. Por eso seguía bajando, por eso la importancia de hacer una detección puntual. Como anécdota, yo soy fiel creyente de que tú puedes hacer una detección de fugas usando métodos tradicionales si el tiempo no es factor. La verdad, yo sí creo que se puede. Con el método de la tinta y con ciertos, ¿no? Con los obturadores. Hay gente, y la verdad lo digo, o sea, pues a mí me sorprende, en lugar del geófono, porque no hay dinero para comprar el geófono, porque vale $4,000, $5,000, pues tenemos las orejitas y se ponen al suelo y se pegan al suelo y detectan la fuga. Es más lento, sí, pero al fin de cuentas tenemos nuestro geófono aquí pegado en las orejas, pues. Entonces, es ser creativos para lograr una detección. Y por eso me gusta, a mí me encanta, como les digo, me encanta meterme en broncas y por eso me gustan las fugas. Y me meto más en broncas por las reparaciones y me meto más en broncas cuando publico cosas que pasan en los proyectos. Como por ejemplo, de las albercas más complicadas que nos han tocado, que todas son complicadas. Ojo, no hay una fuga sencilla. Te lo hace y se ve sencillo porque hay productos especializados para hacer reparaciones. Pero lo ideal es que siempre esto lo absorba el constructor, el que te hizo la alberca. Si en ese momento ya el constructor no está en la película, ya se fue, ya no se hizo responsable, pues bueno, nosotros entramos, pero sabemos que entramos con un factor de responsabilidad y por eso hacemos pues reparaciones profesionales. No nos gusta parchar por encimita, porque ¿a quién le vas a hablar después si tu problema no quedó? Yo sé que nos vas a hablar a nosotros. Entonces, y al que se dedique a la detección, si detectas y vas a reparar, repáralo de forma profesional. Asesórate. Hay muchas personas especializadas en temas de sellado, aditivos, químicos. A nosotros nos encanta, la verdad, la marca Fester. Nos apoyamos mucho en ellos. Porque nos ha funcionado. Hay otras marcas como la marca Cypex que también nos funciona. Sika, estoy seguro que es buenísimo. Simplemente no hemos logrado tener con un asesor que nos dé esas soluciones. Y cada vez se suman más proveedores a aportar su granito de arena y darte productos de calidad. Lo que no nos gusta a nosotros es andar inventando. Si un producto ya nos funcionó, es muy difícil que intentemos con otro. ¿Por qué? Porque este ya nos funcionó, aparte nos dan muy buena asesoría. Entonces, no hay detecciones fáciles. Por ejemplo, la que estamos haciendo ahorita que causó mucho ruido en las redes. ¿Por qué? Porque es una alberca en segundo nivel que de momento presentó más o menos como 8 o 10 filtraciones de agua en el sótano. No en el sótano, la alberca está en segundo nivel, en el cuarto de maquis, en el área de la lavandería. Y el tema es, a la gente le causó mucho impacto el tema de que, porque yo dije, tenemos que destruirla. Prácticamente es porque el problema está dentro de las bancas. Si tú no sellaste por dentro de las bancas, hagas lo que hagas, lo vas a seguir teniendo el problema. Si es cierto, si el cliente, digamos, saca todo el líquido que está por las bancas, le hacemos barrenos o tumbamos y sacamos y hacemos un sellado completo de todo,
el problema puede solucionarse. Lamentablemente en este caso se combinó con problemas en tuberías. Entonces el problema de tubería lo tienes que resolver porque el agua se filtra por dentro del concreto y se va a ir. Entonces, resolver todos los problemas hidráulicos que tengas y después ya está el abanico amplio de soluciones dependiendo de cada caso. ¿Cuáles son los problemas más comunes? Uniones de desnatadores, uniones de lámparas, uniones de los tubos. La verdad es que en las tuberías sí nos salen problemas, pero no son la mayor parte. Yo te diría que es un 10-15% los problemas que nos salen en tuberías. La gran mayoría nos salen en estructuras, en uniones, en puntos. Verás cómo nos salen problemas en barrenos que hicieron y no le pusieron un tope a la broca y la broca se les fue de lado a lado y el albañil o el que hizo la ranura se hizo como que el que no la hizo y la tapó ahí por encimita y por ahí se va el agua. Esos tipos de cositas son las que más problemas presentan en la alberca, sobre todo cuando son problemas de filtración graves. Que ojo, no es lo mismo una alberca en primer nivel, o sea, a nivel de suelo, que una alberca en segundo piso. Una alberca en segundo piso debe tratarse con muchísimo respeto. Si tú en una alberca en primer nivel tienes una fuga de este jarrito al día, de esto, pues sí, o sea, digo, está mal, pero no pasa nada, se va al subsuelo. Esto por día es mucho más la evaporación y posiblemente en la prueba de la cubeta esto no se vaya a representar ni siquiera como una fuga. Pero si tú tienes esto filtrándose en una alberca en segundo nivel, es un problemón. Y lo vas a ver y lo vas a seguir viendo y te va a ir oxidando las tuberías, tu armado, y lo vas a ver y no lo vas a poder reparar. Por eso yo siempre digo, cuando tú vayas a construir una alberca en segundo nivel, en nuestros cursos siempre lo vemos, prevéelo. O sea, métele aditivos, métele selladores, haz la prueba antes de meter tu acabado, llenándola y dejándolo ahí para darle soluciones. Una vez llena la alberca con todos los elementos, si te sale un problema, es muy difícil de detectar. Créanme, un problema de esto en un día en una alberca, con el método de la tinta, no lo van a lograr detectar. Es demasiado pequeño. Sáquele, ¿qué es? Una gota cada X tiempo. Aunque le atines en el lugar, no te va a succionar, no lo vas a alcanzar a ver. Para el problema de la tinta tiene que ser el problema muchísimo más grande, ¿no? Entonces, por eso es lo que se complica en las albercas en segundos pisos, que es donde hay muchos problemas. Ahorita traemos unas detecciones en un hotel en un quinto piso y las hemos logrado reparar. La verdad, hay productos muy especializados que logran, por eso logramos hacer reparaciones muy, muy profesionales y duraderas. Lo mejor, obviamente, es hacerlo desde la construcción, pero a veces el cliente no quiere sacrificar el acabado y demás. Y a veces hay problemas tan sencillos. Y uno de los casos que más dolor de cabeza nos dio fue uno que el problema estaba en esa ranura que le metimos no le metimos, alguien le metió porque nosotros no hicimos la alberca. Alguien hizo un barreno en una lámpara y después dijo, no, sabes que aquí siempre no meto la lámpara. Entonces el huequito estaba en un lugar donde a nadie le importaba y estaba tapado por un azulejito. Y eso sí, ningún acabado debe de considerarse como que te va a sellar la alberca. El sellado lo debes de hacer desde el concreto y el sellador que vas a poner antes de colocar el acabado que tú le llames. Granito, mármol, azulejo, veneciano, cerámicos o acabados tipo hidrazo, pebble, porque mucha gente dice, no, métele pebble y con eso. Esos también tienen microfisuras y el agua va a penetrar. Los únicos que son impermeables son esos que son de fibra, esos sí te protegen, o de tipo como lonita, pero a la gente le gusta ver sus albercas bonitas y por eso ponen acabados premium y esos son muy difíciles de detectar. También un problema muy difícil de detectar es cuando tienes acabados con placas grandes, es decir, una placa de granito o unas placas de cerámico. Entonces, que tú detectes una fuga en una boquilla porque es donde la vas a terminar detectando, pero tu problema puede estar abajo, puede estar a un lado, puede estar en otro. Entonces, a eso voy, ¿no? Muchas veces tienes que quitar de más para encontrar soluciones, ¿no? Pero es mente abierta. Mente abierta es la palabra clave aquí para lograr detecciones profesionales. Fugas ocultas.
Estas para mí son de las fugas que me costó más trabajo y aprendizaje el saber cómo interpretarlas, que son las fugas dentro de las bancas o los elementos que nosotros creamos en las albercas. Tú haces una alberca, haces el colado monolítico de toda la estructura y hasta ahí está perfecto, no hay ningún problema. Pero después creaste elementos como bancas, no dejaste el armado, hiciste barrenos para meter las varillas y está bien. Pero esos barrenos no quedaron con protección y la gente dice, no, yo no voy a proteger eso, lo voy a sellar y y después ya lo lleno y no hay problema. Sí, el tema es que la banca solamente necesita una gotita por día para que se esté llenando. Y de repente, pum, te va a empezar el goteo, que es lo que pasa mucho. De hecho, es una de las frases o formas en la que nosotros logramos detectar cuando un problema está en una banca. Que tú llegas a la alberca y le dices, oye, esta alberca tiene pues ya tiene 20 días vacía y la fuga sigue saliendo. Pues tu problema está en la banca. O sea, no hay mucho análisis, hay que saber en dónde, pero tu problema está en una unión en una banca, sino porque sale. O al revés, tú llenas tu alberca y la fuga no sale y te dicen, oye, no tenía fugas. La fuga me salió a los 30 días de llenado la alberca. Ah, bueno, te fue goteando la banca hasta que se fue por el puntito débil y ahí salió. Entonces, pero son formas. La plática con el cliente, el que te explique cómo pasaron las cosas, toda la situación, es muy importante para lograr una detección. Y independientemente que nosotros eso lo tomamos como base y como conocimiento general, porque las pruebas las hacemos completas. A nosotros no nos interesa, por ejemplo, oye, que ya hice pruebas en las lámparas no hay. Si quieres la garantía, yo te tengo que hacer la revisión completa. Yo no puedo revisar, o te reviso por partes, pero si tu problema está en otro lado, te lo tengo que cobrar adicional. Entonces, por eso somos muy fehacientes en esa detección. Y si tú vas a hacer una detección en algún proyecto, yo te recomiendo que la hagas completa. Si es que le quieres dar alguna garantía al cliente, ¿no? A ver, ¿funciona o no funciona el Fix-A-Leak o el líquido para taponear fugas? Yo siempre les digo a los clientes que creen tener una fuga, es una excelente apuesta este líquido para hacer una reparación. Excelente. Si tú hiciste la prueba de la cubeta, por ejemplo, y te baja menos de medio centímetro de diferencia en la cubeta con la alberca, yo te diría que eres cliente de este líquido. Te puede funcionar muy bien. Sí, siempre y cuando tu problema no está en las bancas. Si tu problema está en las bancas, no hay otra forma de solucionarlo más que demoliendo la parte esa o tumbando todo tu acabado, sacando el líquido de ahí y asegurándote que no le va a entrar líquido a las bancas. Pero créanme, yo lo he vivido. Para mí me gusta demoler, atacar el punto, el problema de raíz y ya volver a llenar, que es lo que estamos haciendo ahorita en una detección, que ahí lo van a estar viendo en las próximas notificaciones de nuestras redes sociales. Entonces, ahí sí te puede funcionar, pero como les digo, bueno, es una buena apuesta. Aplícalo, hazlo y vuelve a hacer la prueba de la cubeta en 10, 15 días. Si bajó lo mismo, bueno, tu problema quedó solucionado. No supiste dónde estaba, pero tu problema quedó resuelto. Pero nos ha tocado, como en ese caso de proyectos que estamos ahorita, que tenía 7 líquidos Fix-A-Leak. Entonces le digo, bueno, pues aquí hiciste una inversión de 10,000 pesos y no le funciona. Pues no, porque tu problema estaba oculto y cuando tu problema es muy grande, que en este caso se tenía un problema muy grande, el líquido se va por el problema más grande. Entonces, cuando tú solucionas tu problema gigantesco, por así decirlo, tu fuga crítica, el líquido ya puede hacer reacción y te va a funcionar. Lo mismo pasa con los químicos en la alberca. Tú echas cloro y te dice el de mantenimiento, oye, eché 4 pastillas de cloro o 5 o lo que sea o llené a tantas partes por millón y llego al siguiente día y no tiene nada de cloro. Es fuga. Se te está yendo por algún lado y se va y por eso se queda sin cloro tu alberca, ¿no? Entonces hay muchas cosas en cómo detectar fugas. Ahora, ¿cuándo llamar a un profesional? Dependiendo de donde te encuentres. Yo te diría que cuando hagas la prueba de la cubeta y tu problema es mayor de 1 centímetro con respecto a la cubeta o mayor de medio centímetro o el Fix-A-Leak no te funcionó, ahí es donde debes de llamar a un profesional. Yo los retaría y los motivaría a que hicieran la prueba de la cubeta, nomás para descartar como hobby, un sabadito, un domingo,
y le dan 24 horas con equipos prendidos, sin cascadas, ¿no? Sin cascadas, sin elementos, ¿no? Así normal, retornos, trabajando normal. La puede hacer con equipos apagados también, pero yo recomiendo, si la van a hacer, hágalo con equipos prendidos y vamos viendo. Si es alberca desbordante, no aplica, porque estas llevan una evaporación adicional por el desborde. Tienen que ser albercas tradicionales, es decir, que tengan su desnatador y todos los elementos. Importante para que tenga los mismos elementos, agarrar agua de tu alberca y que la cubeta se llene con la misma agua de tu alberca, que trae químicos, trae cloro, trae suciedad, lo que sea que tenga, ¿no? Entonces, igualdad de circunstancias dentro de la alberca, prueba de la cubeta, y si es más de 1 centímetro, 2 centímetros, pues sí, llamen a un profesional si no les funcionó con el líquido que taponea fugas, ¿no? Como resumen, si ustedes quieren mantener su alberca en óptimas condiciones, créanme, no es tema de estética. Aquí es un tema de seguridad, tanto en tu inversión como en el patrimonio que tú tienes ahí. Imagínense un problema de asentamientos, lo que puede dañar en tu estructura, en la seguridad con el tiempo. O un problema de transminación, que venga una lluvia muy fuerte y se combinen, y es donde vienen los problemas. Por eso vale la pena una detección a tiempo y una buena solución. Para que no existan los problemas o los problemas no sean mayores, ¿no? Y aquí yo los invito, si esta información les sirvió, creen ustedes que la puedan aplicar, o si les gustaría algún tema más en particular sobre el cual les gustaría que habláramos, compártanlo en nuestras redes, en los comentarios, pongan ahí, me gustaría que hablaran más de las fugas todavía, específicamente de esto, o a mí me pasó este problema y lo solucioné, o sabes qué, gracias a tu comentario pude hacer el diagnóstico y me salió un problema en los retornos. Lo que sea tu experiencia nos sirve. Lo que me interesa a mí es compartir conocimiento y realmente tratar de dar una solución a todas esas personas que tienen un problema o que pasaron por un mal proveedor, un mal servicio o lo que sea. Aquí se trata de que la gente pueda disfrutar su alberca y que no poner en riesgo la inversión adicional que tú tienes, ¿no? Eso es lo más importante. Y pues de antemano, muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de detecciones de fugas. La verdad es que nosotros ya tenemos más de 15 años, nos apasiona el tema. A mí en lo particular me encanta hacer detecciones, me encanta meterme en las albercas, me encanta siempre corroborarlo. O sea, yo hago detecciones en seco y cuando la lleno de tomos hago la detección con la tinta, o si está llena yo le pido al cliente, a ver, déjame primero ir. O sea, ya uno va encontrando el cómo se siente más cómodo. Pero sí les digo, solucionen su problema de fugas, es muy importante que lo hagan si es que tienen. Y como les digo, si tú tienes una evaporación de 3 centímetros, no necesariamente va a ser fuga, como el caso que ya nos pasó, que la solución del cliente fue ponerle una lona y dijo, santo remedio, ya no quiere quitar la lona porque descubrió, curiosamente ahí pasaba una corriente de viento muy fuerte y a eso se debió el problema. Pero bueno, sin mucho preámbulo, me despido y nos vemos en nuestro próximo episodio de Hablemos de Albercas. Saludos, nos vemos. Estudio D. Dale voz a tus ideas en Estudio D.